de que va a durar un tiempo y eso se va a restablecer la función normal de los nervios, ¿sí? Bien, fíjense, en un área específica del organismo, en nuestro caso, la boca, y más específicamente si dividimos los cuadrantes, va a ser el cuadrante superior, el inferior, derecho, izquierdo, ¿sí? Impidiendo la percepción del dolor y un dato muy importante, sin causar pérdida de la conciencia. Es decir, el paciente no va a sentir, no va a tener percepción, lo estamos tocando, pero va a estar siempre despierto y consciente de lo que le hacemos. Y esto hago la salvedad porque en Argentina no usamos anestésicos generales, que ya lo vamos a ver hoy también, en la práctica ambulatoria de los pacientes, ¿sí? En nuestros países, por ejemplo Estados Unidos, por ahí sí. Nosotros simplemente los reservamos para aquellos casos que se van a abordar en un quirófano, ¿sí? Bueno, eso es ya un consenso a nivel nacional. No tenemos, no aplicamos, no trabajamos con anestésicos generales. Y ojo, no es que estemos atrasados ni nada. Somos bastante, en ese sentido, somos bastante precavidos. Porque los problemas que nos puede suscitar una anestesia general no es lo mismo que un anestésico porque tiene un mecanismo distinto de acción y un índice terapéutico totalmente distinto, ¿sí? Entonces, los problemas de emergencias que pueden suscitarse bajo anestesia general no es lo mismo que con un anestésico local. Entonces hay que estar preparado, ¿sí? Si usted está en un centro asistencial donde hay unidad coronaria y demás, bueno, no hay problema, cualquier cosa tenemos quien nos asista. Pero en la práctica en el consultorio particular o clínicas privadas que no tengan, y ahí vamos a otros, por ejemplo, que se ha cuestionado mucho, algunas clínicas que hacen intervenciones estética, ¿sí? De medicina estética, que no están equiparadas o equipadas, mejor dicho, equipadas con asistencia para las emergencias, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Igualmente, cuando se van a hacer una intervención, por ejemplo, diagnóstica, un estudio, una exploración, supongamos una videocolonoscopía, no es lo mismo hacérsela en clínicas privadas. Y ustedes van a decir, y doctora, la exploración dura no más de 7 minutos, 5 minutos, o sea, la intervención va a durar un poquito más porque lo tienen que anestesiar, dormir, luego explorar, que son 5 minutos, y si no tienen pólipos, no tienen nada, eso se ve visualmente y no se interviene, si no se lo van a extraer y pasa. Y después va a pasar 10 minutos para que se despierten. O sea que estuvieron a lo mejor 40 minutos, pero fue más en dormirse y despertarse que la propia intervención. Pero si el paciente era alérgico y no fue hecho, supongamos, y entró con un shock anafiláctico porque falló la historia clínica o algo pasó en el medio que no pudieron diagnosticar previamente, que ese paciente iba a ser intervenido, o como pasó en algunos casos que perforaron las vías accidentalmente, que hace unos años hubo un caso de una periodista muy conocida de Buenos Aires que le hicieron una intervención y le provocaron una lesión, ¿sí? Y murió. Y estaba en un sanatorio importantísimo de Buenos Aires donde la podrían haber asistido y todo. O sea, por algo ustedes cuando se van a hacer ese tipo de estudios firman el consentimiento informado, donde si no lo leyeron es problema suyo, pero ustedes leen y autorizan hacer
las intervenciones que le van a hacer bajo anestesia general y los riesgos. Muchos han leído el papel detenidamente y han dicho, no, yo no me lo hago. Bueno, eso es otra cosa distinta, otro problema más. Porque si le van a hacer un método de diagnóstico para detectar un cáncer, y bueno, ustedes tienen que poner en la balanza de riesgo-beneficio. Y si no, que el diablo no meta la cola, como dice, ¿sí? Para que no ocurran cosas colaterales. Igualmente, el caso de la periodista fue muy difundido porque era una clínica, digamos, más allá de que era de un ámbito privado, pero estaba totalmente equipada, igualmente murió. ¿Sí? Entonces, bueno, y era por un método diagnóstico, no la estaban interviniendo. Dicho todo esto, bueno, cuando les toque decidir si en su consultorio quieren o no quieren usar anestésicos locales o generales, bueno, fíjense todo lo que tienen que tener en cuenta y peor, la decisión final la van a tener cuando cursen legal y sepan todas las responsabilidades que tienen. Bueno, un poquito esto y volvemos otra vez, como pasó con los opioides, que nos remontamos a la morfina. En los anestésicos locales nos remontamos a la cocaína, pero no como psicotrópico ni como droga de uso, sino como lo que es un anestésico local. ¿Sí? El primer anestésico local que se encontró, porque existe en la naturaleza, en los Andes sudamericanos, tanto Perú, Bolivia, ¿sí? Es una planta que se da sola. Entonces, la naturaleza la provee. Está ahí, y bueno, hay un principio que dice, donde está el mal, está la cura. ¿Por qué? Y porque la gente que vive ahí, en esa zona, ustedes habrán escuchado, el altiplano boliviano y todas esas cuestiones, por cuestiones de altura, necesitan masticar la coca como para mantenerse. La coca es una hojita, ¿sí? Bien, cuando llegan los nativos, la gente que vive ahí lo consumió toda su vida. Pero recién en el año 1860, hace 150 años atrás, ¿verdad? Recién se encontró el principio activo, ¿sí? Y se empezó a estudiar. Vieron que cuando masticaban la hojita, en la boca se producía un adormecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ahí llamó la atención a todo esto, obviamente que no se sabía sus propiedades adictivas, ¿sí? Bueno, los apellidos obviamente que no coinciden con el entorno americano porque no era gente que venía, Camilo se lo llevó y bueno, uno es austríaco, el otro es Sigmund Freud, no es de acá tampoco. Y fíjense, Kohler y Freud trabajaban simultáneamente, se conocían, compartían las experiencias con la cocaína. De hecho, Freud trabajó, para los que no lo conocen, psiquiatra, padre del psicoanálisis, porque él fue el primero que incursionó en el psicoanálisis. A sus amigos sacarlos de la adicción al opio, a la morfina, ¿sí? Y no era porque buscaban la morfina por cuestiones sociales, no, era porque era lo único que ya dijimos que había para el dolor. Entonces tenías un dolor, comenzabas con este tipo de medicamentos y terminabas siendo adicto, ¿sí? Eso sí ya lo sabían ellos, ya se sabía en esa época que producía dependencia, adicción, necesidad de consumirla. Entonces él practicó con su amigo trabajar un poquito esto de las adicciones al opio
con la cocaína. No tuvo buenos resultados, obviamente, porque los terminó haciendo adictos a la cocaína. Y con un agravante, los mató con paros cardiorrespiratorios porque la cocaína sensibiliza el corazón a la acción de las catecolaminas. Ya lo habíamos hablado, recuerden. Ahora, un mecanismo de acción de la cocaína es a nivel de los receptores, que ya vamos a ver enseguida. Otro es a nivel central y otro es en la terminal nerviosa, inhibiendo la recaptación de catecolaminas. ¿Sí? Es decir, aumentando la noradrenalina circulante. ¿Sí? Bueno, fíjense todo lo que hace la cocaína. Obviamente, donde hay receptores va a ir a actuar y a estimular. Y ahí vienen los problemas cardiovasculares. ¿Sí? Perfecto. De hecho, para que ustedes vean que había total desconocimiento, Freud tenía cáncer bucal, y ustedes ya tienen que saber que es altamente doloroso. Entonces, bueno, él hacía sus combinaciones y trataba de subsistir. Terminó siendo, más allá que era adicto al tabaco y como se fumaba en esa época, ¿sí? El tabaco más natural, o sea que los cánceres bucales y de lengua y todo lo que experimentan eran devastadores, ¿sí? Por todo lo que significó el tabaco. A eso le agregó las cirugías que se tuvo que hacer mutilándose las funciones de su boca, o sea que cada vez su dolor era peor. Entonces terminó siendo adicto a la cocaína también, ¿sí? Bueno, Karl Kohler lo que hace es trabajar a nivel de ojo. Era especialista en oftalmología, entonces las primeras cirugías oculares que hacían en la época la hacían con cocaína, ¿sí? Administrando o amaneciendo, por así decir, el ojo a nivel local. Obviamente que los éxitos eran bastante positivos. ¿Por qué? Y justamente en el sitio de aplicación produce una vasoconstricción que, imagínense, si está haciendo una cirugía local donde hay vasoconstricción, me favorece la visualización y más rápida la cirugía, entonces los éxitos eran mejores, ¿sí? Luego esto quedó desechado, no se usó más, pero bueno, ahora voy a otras técnicas y hay otras formas de abordar el ojo sin recurrir a medicamentos. Bueno, es un poco la historia. Y como anestésico local, comparten todos, entonces, interrumpir la conducción nerviosa, fijándose, y ahí vamos a farmacología general, donde tenemos que visualizar un receptor específico para los anestésicos locales, en la membrana, el receptor del sodio. Entonces se fija al sitio específico dentro del poro de los canales de sodio. ¿De qué célula? Y de la célula específica nerviosa, ¿sí? Ahí es donde está localizado el receptor de anestésico local, que impide el paso del sodio a través del poro, y ahí van a tener que buscar ustedes cómo es fisiológicamente, cómo se desencadena un potencial de acción, ¿sí? Eso va en la fisiología, lo recuerdan, porque ustedes tienen que saber qué es lo que pasa, qué es lo que entra, qué es lo que sale, para despolarizar la membrana y que se produzca el potencial de acción, ¿sí? Como cualquier potencial de membrana. Previniendo así la generación y conducción del impulso nervioso. Bueno, cuando preguntamos farmacodinámica de anestésicos locales, esta es la respuesta. Lo aclaro porque, como estudian por preguntas, por ahí pueden encontrar
que alguien contestó otra cosa, ¿sí? Y siguen estudiando lo mismo que escribió el autor, equivocado, porque no fui yo, pero que en algún momento el alumno consideró que era otra cosa. Bueno, esta es la respuesta corta y exacta. ¿Se puede agregar más? Por supuesto. Esto sería lo básico de básico, porque dijimos que una de las drogas que mayor profundidad hacemos en las preguntas es justamente los anestésicos locales. Porque ustedes me pueden decir, bueno, la adrenalina no la voy a usar nunca, bueno, el salbutamol tampoco. Está bien, pero esto lo usas todos los días, te dediques a lo que te dediques en la odontología, salvo que hagan diagnóstico por imágenes. Ahí ya, pero si hacen una prótesis, tal vez también, o sea, prostodoncia o restauradores, lo que sea, van a usar anestésicos locales. Entonces, por lo menos saber toda la farmacología aplicada a los anestésicos locales. Fíjense, acá yo lo explico y es un relato mío y te pone un 10. Bueno, quedó en el mito de farmacología que contando este cuentito te ponen un 10 porque te lo aprendiste. No es así. Le saco el mito el día 1. Bueno, sí nos interesa que a lo que agregamos recién, a lo que acotamos recién, me nombren algo del receptor. ¿Y qué me van a nombrar? Bueno, ¿dónde está ubicado específicamente? Y fíjense, en la membrana celular, como ya dijimos, el receptor, y actúa en el 6º segmento de la 4ª subunidad. ¿Es importante? Sí, eso sí es importante y lo van a tener que aprender. Y no lo van a poner al revés. Porque algunos ponen al revés, la 6ª subunidad, porque le sonó, no sé. Bueno, esa es la respuesta. No está inventado por mí, lo desglosan todos los autores, el Mann-Hillman y todos los demás. ¿Sí? Bien, entonces, al bloquear este receptor, este canal, mejor dicho, lo que queda es interrumpido el impulso nervioso. Vamos a hacer la analogía de lo que sucede con un celular. Es como que el celular lo tenemos, permítame, lo tengo prendido pero sin señal, ¿sí? Porque le corté el wifi, porque no tengo datos activados. Entonces, ¿qué sucede? Está prendido, pero no tiene señal. ¿Se entendió la comparación? Porque el organismo sigue funcionando, está prendido, está andando. Lo que no tiene son señales. Eso es lo que ocurre momentáneamente irreversible, en forma irreversible, con la conducción nerviosa y los anestésicos locales. Bueno. Entonces aquí tenemos el de Goodman. Lo que presenta Goodman y Hillman, esquematizando lo que es un receptor del canal de sodio, y ahí marca los segmentos y la subunidad. O sea, existe. Bueno, ¿qué tipo de receptor es? Creo que no hay lugar a dudas de que estamos hablando de un receptor tipo ionotrópico. Eso no hay chance de equivocarse. Ya a esta altura, entonces, cuando pedimos en los exámenes ejemplo de receptores de tipo ionotrópico, acá tienen el ejemplo para poder contestar. ¿Sí? Bueno, otra forma de... Fíjense, acá volvemos a otra cosa más. Otro detalle en cómo actúan. Son bases débiles inestables, para lo cual se le hacen algunos agregados
combinaciones, al tubito de anestesia que usamos, para estabilizar la solución y que pueda hacer efecto. El anestésico local, obviamente, tiene que ser no ionizado y liposoluble para que pueda ingresar a la membrana. ¿A qué membrana tiene que ingresar? Y ahí está la membrana de un nervio. ¿Pinchamos nervios? No se pinchan nervios. Si ustedes accidentalmente con el filo de la aguja pinchan un nervio, más allá de que el paciente va a pegarle un grito estrépito, más de lo que gritan habitualmente, cuando va a ser distinto a lo que gritan, y menos si lo inyectaran. Si ustedes inyectan anestésico accidentalmente, porque nadie lo va a querer hacer, adentro del nervio producen una lesión, ¿sí? Una parestesia que puede durar indefinidamente, no es tanto, definidamente puede durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿sí? De todas formas, justamente el otro día estaba hablando con una colega que accidentalmente le tocaron, pero con mínimas cantidades, haciendo un implante, el mentoniano, el nervio mentoniano a nivel de los premolares, ¿sí? Y bueno, nada, está con una parestesia que no se pudo recuperar y ya lleva como 3 años, ¿sí? Ya aprendió a vivir con la parestesia, ¿sí? Entonces son cosas que suceden, y esas técnicas quirúrgicas, y bueno, pasan, y siendo colega, siendo profesional, incursionando con toda la sapiencia del caso, pero bueno, no era en sus manos, era de otro, y los errores ocurren. ¿En qué se va? El paciente se va a acordar mucho tiempo de ustedes, 4 años, 5 años, 3 meses, 2 meses, lo que dure, va a estar pensando en ustedes, porque es un malestar, ¿sí? Entonces, los nervios no se infiltran. El anestésico se infiltra en la periferia de un nervio, como una sustancia liposoluble, atraviesan la membrana, son absorbidos e inmediatamente pierden toda esa ionización y se hacen hidrosolubles, justamente para que no puedan difundir en sentido contrario, sino entra y sale de la membrana. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, la base no ionizada, queda libre, es la que ejerce su acción. Fíjense. ¿Qué más? Bloqueando el canal de sodio. Y es el canal de sodio el que va a quedar inactivo, por lo cual no hay intercambio iónico, por lo cual no se genera el potencial de acción, ¿sí? Todo mientras ocurra todo eso, ustedes pueden trabajar y el paciente no va a tener estímulo de dolor. ¿Se entendió? Que llegue a dónde. ¿A dónde llega el estímulo de dolor? ¿Eso ya lo han visto? En fisiología. A investigar, porque es importante. Todo lo que se estudia en fisiología se ensambla a farmacología, porque es la base, ¿sí? Bueno, ¿creería? ¿Alguien me entendió? ¿Necesitan hacer alguna pregunta? Sigamos entonces. Fíjense, una base débil, cuando está en un medio alcalino, no se ioniza y puede difundir. Mientras que cuando está en un medio ácido, se ioniza al combinarse con los hidrogeniones y no puede difundir. ¿Por qué va esto? Y porque la absorción de los anestésicos locales se ve alterada o modificada por el pH en el medio. El pH en el medio, si es ácido, va a pasar lo de la segunda opción. Se ioniza y no puede difundir, no puede ingresar.
¿entiende? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo va a cambiar el pH de un tejido? Y cuando tiene inflamación o está con exudado bacteriano, infección. Cambia ese pH del medio, por lo cual ustedes van a estar infiltrando al paciente, pero es el mecanismo de acción el que no se llega a cabo porque no puede difundir por una cuestión de hidrogeniones. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay pacientes que tienen procesos inflamatorios o procesos que cursan juntos generalmente, infecciosos, ¿sí? No va a ser efectiva la anestesia. Van a estar, y esto es muy importante porque si el paciente viene con un absceso y ustedes quieren hacerle una apertura y va a tardar más en difundir y tal vez puedan agregar más cantidad y van a estar toda la tarde y el paciente cada vez que lo aborden con la turbina para hacerle una apertura de un elemento que tiene un proceso, va a gritar, y bueno, va a gritar con razón porque no es efectivo. Y ustedes se van a plantear, le hice mal a la técnica, que puede ser un error, usé un anestésico convencido, también puede ser un error, o tiene el pH modificado del medio, por lo cual no se absorbe correctamente esa es la tercera opción. ¿Sí? Pero todo lo que ustedes deben cotejar ante la persistencia de dolor y no decir nada, este paciente es un mañoso o un quejoso, un histérico, y bueno, no. Veamos que hemos hecho mal la técnica. Bueno, estructura química. Ustedes saben muy bien que hemos estado preguntando cuestiones de estructuras químicas todavía en las drogas. En los anestésicos locales sí. Y no es porque a mí se me ocurra preguntar porque no tengo nada para hacer. No.